Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 22 de mayo y este fin de semana no he podido hacer los tutoriales prometidos, pero esta semana los vamos a sacar, no os preocupéis por ello. He estado bastante ocupado, he tenido algún problemilla familiar, nada importante, pero era más importante atender a la familia. Así que hoy toca ver Adidas y Puma por petición de nuestro miembro Sergio. También vamos a ver Air France, que nos la pide Juve Martínez, otro miembro del canal, IEP, que nos lo pide Juan, te la voy a mirar en el Nasdaq, por supuesto, y Amadeus, que también nos la pide Diego, y como no, Grifols y Faes Pharma. Bueno, ya sabéis, antes de empezar con el vídeo, que le apetezca, suscríbete al canal y activa la campanita, y si quieres agradecer el trabajo, con un like me conformo. Si además quieres hacer un donativo para mantener abierto el canal, aquí abajo tienes un botoncito en forma de corazón, debajo del vídeo, y le pinchas y puedes ganar lo que te dé la gana. ¿Que te quieres hacer miembro del canal para tener tus ventajas correspondientes? Tienes tres modalidades y al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, pulsas y eliges la que te apetezca. Así que vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos a empezar por Adidas, donde bueno, Adidas y Puma ya sabéis que son empresas que se comportan extremadamente igual y la verdad es que muchas veces elegimos mal los Fibonacci. Fijaros que hemos elegido el Fibonacci desde el último impulso alcista total, que es una subida vertical desde el año 2015 aproximadamente. Estamos hablando de precios de 13-14 euros por acción hasta llegado a un máximo de unos 113-114 euros en Puma, y en Adidas, bueno, pues hemos tomado un impulso alcista algo más lejano, pero es que no ha dejado de subir durante todo ese tiempo, que sería en torno a los 17 euros, ya estaríamos hablando del año 2009, bueno, pues hasta esta subida de aquí, que son 329 euros por acción, una auténtica salvajada. Lo que pasa que cuando uno no para de crecer durante muchísimo tiempo, bueno, pues luego vienen correcciones muy largas y muy profundas. Fijaros que Adidas lo había pasado muy mal en la pandemia. Estamos hablando de una empresa que en ese momento estaba a 306 euros y llegó a caer 159, que casi es una bajada del 50% prácticamente, y sin embargo hasta hace unos meses llegó a tocar los 91 euros, una auténtica salvajada, unas caídas brutales. Bueno, pues los fundamentales tienen que ver, ¿no? Hasta que hay una pequeña corrección, la subida que había tenido era un poquito ilusoria, por así decirlo, vivíamos un momento muy bollante de la economía, exceptuando ese 2018 que nos dio el presidente de Estados Unidos con la guerra comercial con China. Ese año había que quitarlo de la historia y bueno, pues ahora venía una corrección muy profunda y como vemos, bueno, pues vemos un proceso natural de caída donde el precio va tocando la media de 20 y 50 sesiones, como es natural, y luego llega un momento, bueno, pues que se para el precio. ¿Dónde ha elegido pararse? Pues justo antes del 23.6 de Fibonacci. Ahí es donde decidieron parar la caída. Y a partir de aquí tenemos una recuperación que no forma parte ni siquiera de una cuña alcista, porque tendría que haber sido hacia abajo, ni una triangulación simétrica, pues directamente ha tomado un caminito ascendente, con máximos y mínimos crecientes, nada más que decir. Hasta aquí parece que ha tomado una recuperación. ¿Es un descanso en las caídas? Pues eso solo nos lo pueden decir los fundamentales y habría que analizarla muy a fondo esta empresa por fundamentales, tanto Adidas como Puma. Hay que tener mucho cuidado con esos fundamentales. La deuda, sobre todo, me preocupa mucho el control de la deuda. Fijaros cómo esta recuperación que ha habido ha sido bastante buena, pero es un precio tan ridículo comparado con lo que llegó a costar. Estamos hablando de comprar a 93 euros y llegar a un máximo de 171, que para algunos ya es más que suficiente, un 80%, y estamos hablando del año 2022, noviembre del 2022 hasta ahora. Estamos hablando de tan solo 6 meses con un 80% de beneficio. Pero cualquiera sabe dónde tiene que comprar. Es muy difícil acertar con este tipo de empresas. La han parado hasta un determinado momento, ha aumentado el volumen porque sí y patapum, otra vez para arriba. Ya vemos que las medias se estaban estrechando, se estrecharon hasta que llega un momento en el que ha superado la media de 200 sesiones. Le queda todavía una de las medias por tocar, por superar la de 200 sesiones, y eso ya le daría pie a un incremento de la cotización. Pero cuidado con esto, no estaríamos hablando de una recuperación activa. ¿Por qué? Primero porque no vemos un incremento del volumen muy significativo y quizás esto sea un paso donde vemos una recuperación de tipo
A, B, C, que le llevaría un impulso bajista hasta prácticamente el 100% de la corrección. Sí, son 19 dólares, o sea, perdón, 19, casi 20 euros. Sí, es muchísimo, sí, pero para eso hay que analizar los fundamentales. ¿Se merece llegar hasta ahí la empresa? ¿Ha dejado de ingresar suficiente dinero? ¿Tiene suficientes beneficios? ¿La deuda le come los beneficios con esta subida de tipos de interés? Todo eso es lo que hay que analizar en esta empresa, porque fijaros que igual este motivo de subida después de la pandemia llegar hasta los 331 euros, llegar hasta un mínimo de 157 en la pandemia, en lo peor de la pandemia, y ahora estar a mitad de precio, bueno, casi la mitad de precio, llegar a valer casi la mitad de precio que en la pandemia, algún motivo por fundamentales tiene que haber. Y eso es lo que hay que analizar. Puma, pues prácticamente le pasa lo mismo, sin ser tan exagerado, donde veíamos ese mínimo de la pandemia que tocaba los 39, 40 dólares, recupera muy bien durante el año 2021, hasta finales de 2021, hasta los 114 dólares, y fijaros, le pasa exactamente lo mismo, empieza a caer, a caer, a caer, pero no llega a ser la caída tan profunda como para llegar al 23.6, eso sí, duerme por debajo del 38.2, y lo mismo, las medias estaban en disposición vendedora. Aquí ya vemos sí una onda A, una onda B y parece ser que comienza la formación de la onda C. Esta onda C como mínimo tendría que llevarla hasta los 37 euros como mínimo. Eso sería lo más lógico en una formación A, B, C de Elliott. Lo aviso porque Adidas parece ser que se está comportando exactamente igual, pero va con un pequeño retraso. El que llegue el precio a superar la media de 200 sesiones no nos asegura que haya sido un cambio de tendencia. Fijaros cómo este es el claro ejemplo que no ha sido un cambio de tendencia. Llegamos a un precio objetivo, hay un aumento del volumen no muy significativo, recupera muy bien el precio, incluso han tenido que darles varios sprint. Cuando veamos este movimiento de volumen son llaman sprint, simplemente es para animar la cotización, si no hay ningún otro tipo de fundamentales, porque normalmente cuando hay un fundamental el volumen sigue manteniéndose alto los días posteriores. En este caso no, es un sprint, ¡pam! Le dan un pequeño gatillazo a la cotización, la suben por encima de la media de 200 sesiones, pero esta subida es tan rápida que fijaros, solo la media de 20 sesiones llega a tocar las 200. Las otras dos se quedan por debajo. Esto ya nos está avisando que todavía le queda muchísimo para confirmar un cambio de tendencia. Cae y bueno, pues ha marcado un mínimo decreciente. Máximos decrecientes, mínimos decrecientes. No hay mucho que pensar en esta situación. Veremos en qué termina todo esto. Pero la verdad es que seguramente le quede por formar un toquecito al 23.6, que estaríamos hablando de los 37 euros. Y también depende muy fuertemente de los fundamentales. Si los fundamentales son parecidos a los de Adidas, donde a lo mejor la deuda nos puede comer todo el beneficio, ¿por qué no un 100% de la corrección? La cosa pinta mal. Por el gráfico pinta bastante mal. Pero repito, en Adidas podríamos estar pensando que esto es una recuperación, que normalmente en el 98% de los casos nunca es de esta forma, sino que esto se trataría de una A, B, C. Y todo depende de los fundamentales. Si quieres, Diego, me lo escribes y analizamos los fundamentales de Adidas y Puma para este fin de semana. A ver si tengo un rato libre, porque ya te digo, llevo 2 fines de semana que estoy hasta arriba de cosas que hacer. Vamos ahora con Air France, que nos la pide Air France, iba a decir. Bueno, Air France. Nos la pide nuestro amigo GV Martínez, bueno, pues miembro del canal, por supuesto. Y bueno, pues estamos viendo una empresa que no ha dejado de caer en los últimos años, donde, bueno, pues él me comenta que es muy aficionado a las aerolíneas. Yo tenía un amigo que me metió en este mundillo de la bolsa y me daban bastantes consejos. El pobre hombre ya murió hace unos años, que me hablaba siempre de las aerolíneas, ¿no? Todo aquello que dependa del precio del petróleo, bueno, pues va a tener unas subidas y unas bajadas tremendas, y si una aerolínea, más. Yo no soy muy aficionado ni a los bancos ni a las aerolíneas, a no ser que me la encuentre a un precio extremadamente bueno que yo pueda pensar, digo, aquí hay mucho que rascar. Vale, entonces sí. Pero comprar una aerolínea en cualquier momento, no, porque ya veis que tenemos subidas y bajadas, que aunque el gráfico lo pinta así, está en lineal. Por ejemplo, en el 2017 estaba recuperando mínimos, toca mínimos, y de repente en febrero del 2017, bueno, pues pasa de vamos a dejar en 2,40 euros por acción
a tocar los 7,15 €. Todos podéis pensar, qué estupendo. Ya, sí, está bien. Un pequeño cambio en los fundamentales hace que la acción se multiplique por 3. Pero lo mismo pillas el tren un poco tarde, te coge un poquito tarde, confías demasiado en la aerolínea, compras a 5, a 6, a 7 € la acción y te encuentras que un poquito después, en el verano siguiente, está a 3,50 €. Es decir, como poco podías tener unas pérdidas del 30, 40, 50%. Hay que tener mucho cuidado. El problema de Air France es que le pilló bastante baja la cotización, se estaba intentando recuperar de todo este movimiento, ¿verdad? Ya estaba en un ciclo medio, ya estaba empezando a triangular. Fijaros cómo los mínimos son crecientes y los máximos son decrecientes, con lo cual estaba haciendo una especie de pequeña triangulación, bueno, pequeña, una triangulación de 2 años y pico, donde, bueno, pues dependiendo de los fundamentales iba a dar un pulso alcista que le podía llevar bastante alto, a romper los máximos anteriores, pero fijaros, le pilla la pandemia y a partir de ahí ya no es capaz de recuperar. Bueno, ahora podríamos decir que está a buenos precios. Bueno, pues fijaros, en lo peor de la pandemia estamos hablando de tener la acción a 1,34 y fijaros, le pasa exactamente, bueno, muy parecido a IAG, ¿no? Después de lo peor de la pandemia recupera muy bien, recupera pero que muy bien, desde 1,30 hasta 2,90, fijaros si está bien la recuperación, pero a partir de ese momento no deja más que caer en todo el 2021 y 2022. Ahora es cuando está dando los primeros brotes. Ahora, ¿vale? Donde vemos como ha tardado más de 2 años en que las medias se sitúen por encima de la media de 200 sesiones. Ahora. Pero, ¿dónde hubiésemos comprado? Aquí, eso no lo sabe nadie. Si compras aquí, hubiese sido totalmente por suerte, porque es un mínimo histórico de la acción. Un mínimo histórico. Nadie va a comprar en mínimos históricos porque es muy difícil saber dónde va a parar las caídas, a no ser que compres en el muy corto plazo. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, es quedarnos a largo plazo en Air France. Bueno, pues es muy difícil. Sí es cierto que una vez que ha recuperado esta forma, ahora ya nos da un poquito más de confianza, un poquito más, pero repito, todo dependerá de los fundamentales. Es exactamente igual que lo que le está pasando a IAG. Fijaros cómo lo analizábamos después de tocar el 1,15, se cierra el gap, antiguo gap, empieza a subir, resistencia de 1,50, resistencia 1,68, vuelta al 1,51 y ahora ya a por el 1,84, 1,85. En silencio, poquito a poco, sin hacer ruido, recupera. ¿Por qué? Porque los fundamentales, aunque no son buenos, son pues 9 veces mejor que hace tan solo un año. Y eso pues nos va marcando un camino. En Air France hay que analizar también los fundamentales y puede ser que sigamos por ese camino. Si le puede pasar lo mismo que IAG, si recupera los fundamentales, no ya como el 2019, pero a poco que recuperen los fundamentales, nos podemos ir a precios prepandémicos, es decir, más o menos entre 2,30 y 2 € por acción, lo cual es bastante elevado si sabemos comprarla a precios bajos. Pero claro, de nada nos sirve si nosotros hemos comprado Air France a 5, 6, 7 €, donde es muy, muy difícil volver a ver esos precios. Tenemos que volver absolutamente a la normalidad y volver a unos periodos donde los fundamentales crecían de forma espectacular hasta que, pues vuelva a caer. Yo mi recomendación siempre para las aerolíneas, siempre, es aprovechar esas grandes subidas y salir lo antes posible, porque le afecta todo, absolutamente todo. Yo desaconsejo las aerolíneas en cualquier momento, me refiero en cualquier momento periódico de la historia, a no ser que haya un bajón por algún motivo económico ajeno a la empresa, como estábamos viendo en el 2016, con esa recuperación del 2017. Lo desaconsejo completamente, exceptuando esos casos, y bueno, pues allá cada uno dónde se mete, eso sí es verdad, ¿eh? Todos tenemos que ser conscientes de dónde metemos el dinero y ya sabéis que a las aerolíneas les afecta todo, todo. Eso sí, ¿ahora está en un momento suculento? Sí, es posible que esté en un momento suculento, pero para eso tiene que cambiar los fundamentales y al final esta inversión es un poquito pues a cara o cruz. Ojalá que salga bien, todas las noticias que vienen en camino parece ser que apuntan a que va a ser un buen verano. Ya veremos dónde termina y ya os digo, puede haber una subidita, bueno, pues eso, algo prepandémico, entre 2 €, perdón, estamos hablando aquí,
me he equivocado, no era prepandémico en 2 euros, estamos hablando de esta zona de aquí. 3,80 euros hasta la zona de los 5,50 euros. ¿Suficiente para una corrección buena que nos pueda hacer salir en un momento determinado? Yo creo que sí, hay que saber, bueno, promediar a la baja, hay que también saber comprar a la baja y a la alza. Hay que confiar muchas veces en que ciertos precios pues no se va a volver a ver, pero es muy difícil de averiguar esto en un futuro. Repito, fundamentales, sobre todo fundamentales. Vamos con esta empresa, IEP, ICANN Enterprise, del señor ICANN, el famoso señor ICANN, nos lo pide nuestro amigo Juan, del Nasdaq, y por supuesto lo vamos a poner en el Nasdaq, donde, bueno, recientemente el señor ICANN, que hay que quitarse el sombrero ante él, porque es una persona que, bueno, ha sido siempre muy sincero con los inversores de su empresa, es una empresa que se dedica a invertir, es una cartera de inversión, que se dedica a invertir en muchos sectores. Bueno, pues es una de esas personas que a partir del 2017 apostó en contra de Estados Unidos y, bueno, hasta el propio Warren Buffett, en una de sus famosas cartas anuales, siempre dijo que él nunca apostaría en Estados Unidos porque la probabilidad de equivocarte es muy elevada. Y tuvo razón Warren Buffett. Al final el señor Carl Icahn, bueno, digo yo que se pronunciara así, Carl Icahn, bueno, pues se equivocó y ha perdido casi 9.000 millones de dólares. De ahí vemos esta caída en la cotización tan brutal. Cosas que decir de esta empresa. Bueno, es una empresa que desde hace unos cuantos años entrega un dividendo que en un principio era un dividendo muy normalito, porque estamos hablando de una empresa que valía ya hace muchos años, 2012, 2010, estamos hablando de 12 dólares por acción, y entregaba pues 4 dividendos al año, donde, bueno, pues ya veis que en total sumaban poco más de unos 50 céntimos por acción. Es decir, no tenía un dividendo muy suculento, no lo tenía. Poquito a poco, donde la cartera se fue distribuyendo y obteniendo unos grandes resultados, pues el dividendo ha ido creciendo. Fijaros que ya en el 2014 entregaba prácticamente 1,50 € dividido, perdón, 1,50 € 4 veces al año. Estamos hablando de 6 dólares por acción, lo que pasa que había crecido muchísimo la capitalización y estábamos hablando de 36 dólares por acción. No está mal, no está mal, estamos hablando de prácticamente un 17, un 16% de dividendo, no está nada mal. Con estas bajadas me pasa un poquito con Zyn, donde hay que aprovechar esas bajadas, pues fijaros, se sitúa en 17 dólares y el dividendo se mantiene constante a 1,50. Entonces ya estábamos hablando de un dividendo, el que ha sabido comprar estos precios, 17, 18 dólares, ya estamos hablando de un dividendo de un 30% anual. Fijaros que no es lo mismo comprar a 36 dólares que comprar a 17 simplemente por dividendo. Y lo bueno que tiene esta empresa es que si nos fijamos en el dividendo, no solo no se mantiene, sino que va creciendo. 2018, 1,75 €. 2020, vamos a meter en el 2020, 2 dólares, no euros, 2 dólares por acción 4 veces al año. 8 dólares por acción. Precio, 31 dólares con bajaditas, por supuesto la pandemia, hasta 21 dólares. Bueno, vamos a pensar que la hemos comprado a 25, no hemos tenido la suerte de comprar a 21. Serían 8 dólares dividido entre 25, nos sale un 32% de dividendo anual. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente a los 3 años, a los 4 años, has recuperado el 100% de tu inversión. Bien, la empresa sigue creciendo, le va muy bien, y por culpa de esta mala noticia de la pérdida de 9.000 millones, fijaros que la capitalización ha llegado a estar en 27 dólares, con lo cual tenemos un crecimiento de 2016 con mínimos crecientes y máximos crecientes, donde la capitalización ha corregido muchísimo, mucho, y el dividendo, por lo menos hasta ahora, se mantiene en 2 dólares. Hay que ver en qué termina toda esta película, pero estamos viendo una empresa a precios muy suculentos, con un dividendo muy suculento. Hay que seguirla, hay que saber qué es lo que está pasando, cómo afectará esta pérdida de 9.000 millones a la empresa, cuánto capitaliza, tiene asegurado el dividendo, han prometido seguir aumentándolo, pero bueno, estamos en una situación en la que es cierto, no tiene por qué haberse quedado aquí las bajadas, pero ya veis ese incremento tremendo del volumen, fijaros qué volumen tan bestial de la cotización, pero muy bruto, y fijaros luego que tampoco ha corregido tanto la empresa. Estamos hablando de una empresa que estaba cotizando en el momento de saberse la noticia 47 dólares y ha bajado
pues hasta 27. Prácticamente no ha corregido ni un 40%, con una pérdida de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones. Eso es lo que ha perdido IAG en los 2 años, en 2020 y 2021. Más lo que pueda perder en este año, que no creo. Espero que no sea así. Pero bueno, tampoco ha sido una corrección tan brutal. No me atrevo a dibujar un Fibonacci porque un Fibonacci en una corrección de este tipo no tiene mucho sentido. Pero sí es cierto que hay que tener a esta empresa vigilada para apostar como una entrada para nuestra parte de la cartera en forma de dividendo. Porque si es verdad que se mantiene el dividendo estable en 2 euros, perdón, en 2 dólares, aunque no se avance en los próximos años, sí es cierto que comprarla a precios tan bajitos como por ejemplo por debajo de 25 dólares, bueno, pues estamos hablando de una muy buena inversión a largo plazo. Pero ojo, hay que examinarla con mucho cuidado. Vamos ahora con Amadeus, que nos la pide nuestro amigo Diego, donde preguntaba si había presentado resultados esta empresa. Sí ha presentado resultados, sí han sido por lo menos en los fundamentales prioritarios, como son ventas, EBITDA e ingresos, ha crecido en todos esos números y por lo tanto este ataque a los máximos anteriores y ese vencimiento de ataques del 100% de la subida del 100%, bueno, pues son lógicos, ¿no? Son lógicos. Lo que pasa es que me escama un poquito. ¿Por qué? Bueno, Amadeus es una empresa donde vimos después de la pandemia una recuperación muy interesante, donde tiene dos gaps en la parte inferior en 44,37 y la parte inferior 41,010, 41,08 más o menos en esa zona, que no se cerró en su momento. Fijaros cómo la acción fue haciendo máximos en la zona de los 66 euros y después, bueno, pues iba corrigiendo, lateral interminable, llegaba hasta el 38,2 en varias ocasiones, perdía el 38,2 y se iba al 23,6 y fijaros que en este momento de aquí, donde remonta, a partir de aquí sigue hacia arriba, estamos hablando de septiembre del 2022, se queda a mitad del primer gap y eso es muy extraño, mucho, muy extraño, es una cosa que a priori no debería ser lógico quedarse en mitad de un gap, tenía que haber aprovechado para cerrarlo en 44,37, 44,35 más o menos esa zona, y a partir de aquí le pasa como en los bancos, remonta y directamente se va a buscar el 100%, donde lo supera en un momento determinado. Bien, pero a partir de aquí, fijaros que deja gap de escape sin volumen y bueno, pues el precio parece que se está ralentizando. Este es el típico movimiento que a mí no me gusta un pelo y puedo estar equivocado, Pero cuando tenemos este tipo de movimiento no tiene absolutamente ningún sentido. No es lógico, no es natural. A pesar de que la subida anterior sí ha sido muy natural, donde vemos el apoyo en la media de 100, en la media de 50, en la media de 20, donde las medias ya se sitúan de forma homogénea y creciente, bueno, pues el comportamiento, la euforia por haber roto esa barrera del 100% de la subida anterior, no coincide ni con el volumen ni con el comportamiento de las velas. Y muy poco lógico en no haber cerrado para aprovechar y haber cerrado este gap. Porque fijaros que tampoco tiene volumen ese día. Fijaros cómo el volumen no se dispara después de toda esta remontada. Es un poquito ilógico. No me gusta. El comportamiento de esta acción no me gusta. Fijaros qué gráfico más feo. Esto es un gráfico muy feo. De hecho, para poder analizarlo correctamente tendríamos que ponerlo en semanal o en mensual, porque la verdad que tenemos demasiados zigzags. Y la verdad que Amadeus, bueno, pues es una empresa que le está yendo bien por fundamentales. Ya analizaremos este fin de semana sus fundamentales, recuérdamelo, Diego. Y bueno, pues el problema que tiene es que habría que ver en profundidad cómo se comporta con la deuda y demás. Pero el comportamiento que está teniendo no es muy lógico. No lo es. Habrá que tener en observación. También lo que te voy a comentar. Por cierto, este Fibonacci es tan antiguo que no lo tengo aquí. No lo tengo ajustado. Lo vamos a ajustar un momento. 38,2. Ahora sí. Lo más lógico para este movimiento, si todo está bien y yo me equivoco y es un movimiento natural, que no tiene pinta, el precio objetivo estamos hablando de los 76,50 euros, 76,40 euros. ¿Qué precio es ese? Bueno, pues los máximos alcanzados en el 2019 y principio del 2020, justo antes de la pandemia. Algo bastante lógico, bastante lógico. Por supuesto, Amadeus, buena empresa, ya veremos sus fundamentales, su deuda y demás, comportamiento, inversiones,
caja, caja operativa y demás, donde podremos analizar si es cierto que se puede alcanzar este precio. Pero por técnico está muy fea. Vamos ahora con Grifols, lo decíamos el otro día que, bueno, pues estas subidas que ha tenido no es comparable con los fundamentales que ha presentado, presentó unos resultados bastante malillos. Y bueno, pues fijaros, tenía una caída que le llevó hasta esta zona de aquí, hasta los 8 euros, donde, bueno, proponíamos caídas hasta los 4 euros, son precios bastante lógicos para los fundamentales que ha presentado. Casi corrección prácticamente del 100%, y bueno, pues ahora empieza a subir, y lógicamente, si comparamos los resultados con lo que estamos viendo, pues son bastante ilógicos, y vemos, bueno, pues las medias empiezan a crecer. ¿Dónde se ha parado el precio de la acción? Justo en el 50% de Fibonacci, de la caída anterior. 50%, ahí es donde se ha parado. Fijaros como siempre os hablo de niveles lógicos donde se para el valor de las acciones. Ahora lo vamos a ver en Faes Farma, ¿vale? Que se pasa exactamente igual lo mismo. La acción sube, se para en ciertos niveles, si no lo recupera, corrige. Si la corrección es demasiado profunda, ya sabemos que nos están engañando. Si la corrección es suficiente y rompe buenos niveles, estamos en la buena. En este caso, a mí me escama muchísimo esta subida tan artificial, donde vemos pues una subida de los 8,40 € hasta los 11,50 €, porque sí, presentando bastante malos resultados. Es un poquito ilógico. ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado mucho. En el corto plazo, máximos y mínimos crecientes, pero en el medio plazo vemos máximos decrecientes. Eso sí, parece ser que estamos triangulando. Ya veremos en qué termina todo esto porque es muy pronto para saber qué es lo que está sucediendo en Grifols. Pero yo de Grifols no me fío un pelo. No me fío un pelo. Y menos con la deuda que tiene, los costes de esa deuda y los fundamentales tan pobrecitos que ha presentado. No me gusta un pelo. Y menos con estos comportamientos tan agresivos donde, bueno, pues no se sabe muy bien a qué se deben. Y ahora vamos con Faes Farma, que hace bastante que no la traigo. Y bueno, pues fijaros, al final ha servido de soporte muy claro esa zona de los 3 euros, donde antiguamente era 3,11 € después de la pequeñísima ampliación de capital y la entrega del dividendo en efectivo. Y bueno, pues vemos cómo al final se ha parado también en el 38,2 de Fibonacci. Primera parada, aquí me equivoqué, la primera parada que proponíamos era en la zona del 23,6 de Fibonacci, que es donde se paró la vela. Fijaros, prácticamente la vela se para en el 23,6 de Fibonacci, ahí se para el precio, sale con un gap alcista al día siguiente donde no se consigue cerrar, porque el gap va desde aquí, 3,25 €, hasta donde abre, 3,27 €. La cola de la vela siguiente no consigue cerrar el gap porque no llega a los 3,25 €, se queda en 3,26 €. Bueno, es un dato a tener en cuenta. Ahora, me gustaría haber hecho el tutorial de los gap para que comprendieses que no es lo mismo. El gap siempre va a estar ahí, pero no es lo mismo tener en un periodo activo que en un periodo de enfriamiento, ¿vale? Eso hay que explicarlo. Cuando estamos en un periodo de enfriamiento, pues vemos que el gap tiene más atracción. Cuando estamos en un periodo activo, como es este caso, bueno, pues tienen menos posibilidades de cerrarse en el corto plazo, por así decirlo. Pero cerrar se va a cerrar. ¿Cuándo? Ni idea. Depende muchas veces del volumen, directamente proporcional al volumen, donde no vemos un volumen muy llamativo. Pero estamos en un periodo donde la acción está caliente. Bueno, pues ahora que se ha parado en el 38,2 de Fibonacci, 3,43 €, ahora sí sería lógico una bajadita, por ejemplo, hasta la media de 50 sesiones, que está justo ahora en 3,25 €, donde en 2-3 días consecutivos nos llevaría hasta esa zona y ¡pum!, luego remontada. Ya os digo que Faes Farma es una muy buena empresa con buenos fundamentales, donde no hay mucho que temer, depende del precio de compra. Si estuvisteis atentos, si os ha gustado la empresa y habéis comprado en la zona desde los 3,10 € hasta los 3 €, pues estaréis ahora encantados de la vida y tampoco os debéis asustar mucho si va a cerrar este gap en la zona de los 25 €. Incluso podría llegar un poquito más abajo. No pasaría absolutamente nada. Seguimos en un estado, bueno, pues de máximos crecientes y mínimos crecientes. Simplemente hay que tener, bueno, pues la paciencia absoluta. Lo que está claro es que por ahora
No hemos salido de la tendencia bajista porque este máximo no supera el anterior, pero ya ha habido un cambio, un pequeño cambio en los fundamentales, un pequeño cambio en el técnico que le llevará sus meses corregir para luego atacar los máximos siguientes. Por eso hay que tener mucha paciencia. Primer objetivo lógico, los 4,10 € que coincide con el máximo anterior. Sí es cierto que se puede parar en el 50% de Fibonacci, que serían 3,56 €, se podría parar en el 61,8, que son 3,68 €, allá cada cual con sus objetivos. Pero el objetivo primario, viendo sus fundamentales, y si lo sigue manteniendo durante este año, bueno, pues esos fundamentales nos llevaría como mínimo hasta los 4,10 € y luego ya veremos qué es lo que sucede aquí, si hay volumen, si hay ruptura, si le quiere llevar hasta el 138,2, que serían 4,51 €, depende, y todo depende de qué, como digo siempre, fundamentales, como mínimo mantenerlos, objetivo claro, ir mejorándolos trimestre a trimestre, aunque solo sea un poquito. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo muchos comentarios, os estoy leyendo a todos y por supuesto os voy a ir trayendo a todos los miembros del canal uno a uno vuestras acciones. Solo pido un poquito de paciencia. Pues esto es todo por hoy. Pasad buena tarde y nos vemos en el vídeo de mañana. Chao.